Atención. Muy tranquilos estaban los de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en los últimos días, pero no se dejen engañar porque, en un comunicado urgente de la ONG Foro Penal, denunció que el pasado lunes la Dirección General de Contrainteligencia hizo una nueva requisa violenta en Ramo Verde. Y como es de costumbre, cada vez que el régimen se ve acorralado o señalado por algún evento, los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado arremeten contra los presos políticos en una forma de vengarse de la oposición venezolana. ¿Quién sabe si esta vez el detonante fue la nueva raya para el tigre ocasionada por la explosión de la planta de gas de Ocumare del Tuy? Lo cierto fue que el vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, Gonzalo Imiop, denunció que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar hicieron vivir una noche de terror a los presos políticos detenidos en la cárcel de Ramo Verde. En rueda de prensa aseguró que uno de los privados de libertad agraviados durante el operativo fue Vasco da Costa, quien había sufrido maltratos. Se burlaron de su cáncer en el ojo, le quitaron las medicinas de su tratamiento y las lanzaron al piso, por lo que ahora son inservibles. Así lo dijo Imiop, según lo reseñado por Hispano Spot. El directivo de la ONG aseveró que los familiares y los privados de libertad manifiestan que vivieron una noche de terror, pues afirman que fue una requisa y una golpiza muy intensa, muy violenta. Empezó a las 11 de la noche y terminó a las 3 de la mañana. Imiop dijo a un medio de comunicación que a los presos les destruyeron partes de sus pertenencias y el resto se las hurtaron. En este sentido, el vicepresidente del Foro Penal aseveró que los efectivos que participaron en la requisa serán denunciados. La organización que presta asistencia jurídica a personas que han sido allanadas o detenidas arbitrariamente y a sus familiares señaló que hasta la fecha contabiliza 501 presos políticos. Puntualizó que 495 de ellos están a la espera de un juicio. El abogado señaló que 8.904 personas están en libertad con medidas cautelares en procesos penales injustos. Queremos hacer referencia a algo que nos tiene bastante preocupados: las detenciones preventivas. De acuerdo con el Código Penal venezolano, una persona no puede permanecer más de 2 años en prisión preventiva. Si el juicio no avanza, se debe excarcelar al sospechoso. Así lo agregó. El directivo de la ONG advirtió sobre el alto número de detenidos bajo el esquema de prisión preventiva y explicó que actualmente hay 53 personas que ya cumplieron el lapso de detención y aún no han sido excarcelados. Por otra parte, también las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional están en el punto de mira por tomarse la justicia por su mano y acumula centenares de denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales y una amplia lista de abusos. Los defensores de los derechos humanos han alertado de que cualquiera, delincuente o inocente, puede ser ajusticiado sin mediación de tribunales por mero capricho de los oficiales. Carmen Arroyo, de 52 años, afirma que el propósito de este escuadrón es mantener el control social. La mujer relató que su único hijo, el barbero Cristian Charris, fue asesinado por los policías en el barrio de Petare, al este de Caracas, en septiembre del año 2018. Ellos decían que había robado a otro oficial días antes, pero él estaba trabajando en la peluquería cuando eso ocurrió. Más de 600 personas firmaron una carta diciendo que mi hijo era honesto. Así lo argumenta. Pocos reconocieron a los oficiales, pues vestían de negro y usaban máscaras, tenían fusiles y sus vehículos carecían de placas. Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, escuchó esta historia y otras parecidas cuando estuvo en Venezuela en junio pasado. Hablé con la señora Bachelet. Ella se había reunido con el fiscal general Tarek William Saab, que decía no tener denuncias de ejecuciones extrajudiciales, pero que nosotros le mostramos otra realidad. Así lo recuerda Miriam Gamarra, madre de un joven asesinado por policías en el distrito capitalino de Las Adjuntas. Su hijo fue arrestado por participar en las protestas antigubernamentales del año 2017. Tras ser liberado, el hombre de 21 años no pudo conseguir empleo. Nadie quería contratarlo por sus antecedentes penales.
El 13 de mayo, oficiales de las FAES entraron a su casa y le preguntaron su nombre. Él respondió, Luis Alfredo Ariza Gamarra. Fue fotografiado en el salón de su vivienda, luego llevado afuera. En la calle, los testigos escucharon un disparo. Le pusieron un arma, una gorra y dijeron que se trató de un enfrentamiento, añade su madre. Un total de 6.856 personas han fallecido por resistencia a la autoridad entre enero del año 2018 y mayo de 2019, según el Ministerio Público. La ONU considera que es un número inusualmente alto y que concluye que los cuerpos de seguridad son los presuntos responsables de cuantiosas ejecuciones extrajudiciales. En su análisis sugiere disolver a la FAES. La recomendación ha sido desechada por Nicolás Maduro. El mandatario venezolano gritó a los cuatro vientos todo su apoyo al cuerpo armado en julio, pocos días después de conocerse el contundente informe del equipo encabezado Bachelet. ¡Que viva la FAES!, exclamó en un acto de graduación de oficiales, donde aprobó unos 9 millones de euros para reforzar la Policía Nacional. Carmen Arroyo recopiló testimonios sobre la muerte de su hijo. Todos son anónimos. Pocos desafían a las fuerzas de seguridad gubernamentales por miedo a las represalias. Los que presenciaron el asesinato coinciden en que la escena del crimen fue manipulada para proteger a los policías. Su caso se encuentra paralizado en los tribunales. No hay detenidos. Ni siquiera tengo acceso a una copia del expediente, pese a que me corresponde como víctima. Difícilmente se me hará justicia con este gobierno, porque necesitan meter miedo a las personas de las zonas populares para que no protestemos. Mucha gente es valiente y está denunciando, aunque él, o sea Maduro, reafirme a sus asesinos. Así lo explica. La represión creció al ritmo que descendió la aprobación del chavismo. La Operación de Liberación del Pueblo, un programa de actuación, fue rechazada por organismos internacionales después de más de 40 masacres y cientos de crímenes. Asediado por las críticas, Maduro modificó su nombre a la Operación de Liberación Humanista del Pueblo y su acción fue desapareciendo. En consecuencia, las FAES se posicionaron como el nuevo represor en los barrios. Sus detractores dicen que es un escuadrón de la muerte diseñado a la medida del régimen. Pero WC, un oficial que desertó de la temible policía, culpa a grupos progubernamentales de estar detrás del ensañamiento. Los ajusticiamientos, extorsiones, secuestros y otros delitos que se han disparado desde que infiltraron a colectivos dentro de los comandos, porque ellos obedecen las directrices del régimen. Los policías estamos formados para servir y proteger al pueblo. Eso es a partir de octubre de 2017 aproximadamente. El actual jefe de la FAES, José Miguel Domínguez, es señalado en una investigación del portal Runrunes como ex líder de un colectivo del barrio de Catia, en Caracas, por estar supuestamente vinculado con homicidios desde el año 2000. COFAVIC, una ONG defensora de los derechos humanos, cuenta unos 9.500 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2018, un tercio cometido entre 2017 y el año pasado. Casi la totalidad de las víctimas son hombres menores de 25 años. Esto demuestra que no son hechos aislados, no, sino que ocurren de manera sistemática y que lamentablemente tienen un elemento común y transversal, la impunidad institucional. Así lo explica Liliana Ortega, directora de la organización. El país está sumido en una crisis de derechos humanos. A excepción del gobierno de Maduro, decenas de países y organismos multilaterales advierten el desmoronamiento de la justicia y otras cosas más. Y en un video publicado en la cuenta oficial de Twitter en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, hay una sorpresa. Un video que explica por qué Nicolás Maduro es el arquitecto de los problemas en Venezuela. El video explica que las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro comenzaron en el año 2017. Antes de eso, en Venezuela ya había comenzado el caos. Para el año 2016, las importaciones de alimentos habían disminuido 71%. Ese mismo año, las importaciones de alimento cayeron 68%. De 2011 a 2017, la tasa de mortalidad infantil casi se duplicó. Estos indicadores los comparte el Departamento de Estado de Estados Unidos en su cuenta oficial de Twitter en español.
No es casual que seleccione estos datos, ya que desde algunos sectores insisten en relacionar la crisis venezolana con las sanciones impuestas por Washington cuando la evidencia científica dice otra cosa. Maduro es el arquitecto de los problemas, así lo aclara el Departamento de Estado en un reciente video. Un video que además se convierte en una novedosa forma de explicar lo que ocurre en Venezuela, ya que el tipo de formato es más propio de un medio digital o de un videoblogger que de una institución de la Casa Blanca, pero las cosas están cambiando.